tema bien interesante que tiene que ver con un tratado que quizás muchos no conocíamos. Se trata del Tratado de Beijing, y para aclararnos todo lo que tiene que ver con este importante paso que se ha tomado esta semana, se encuentra con nosotros el actor y comunicador, también corresponsal, Juanjo Villaverde. Juanjo, le damos los muy buenos días, le saluda Mirna, acá también está Alexandra. Quisiéramos que nos explicara, para aquellos que no nos sorprendimos un poco del tema esta semana, debemos admitirlo, aclarar un poco de qué se trata este Tratado de Beijing y cómo impacta al actor nacional y a lo que tiene que ver con el mundo de las artes en nuestro país. Buenos días. Buenos días, Mirna, Alexandra, Ángel. Saludos también a todos los oyentes. Primero, agradecerles el espacio que nos brindan, no solamente a mí para hablar de este importante tratado, sino el espacio que usted le brinda en su noticiero regularmente a las personas que nos dedicamos a la cultura. Yo creo que eso es bastante importante y se agradece. Como bien decía, es un tratado muy importante. El Tratado de Beijing es un tratado que se interpretaciones y ejecuciones audiovisuales en junio del 2012. Este es el primer tratado que reconoce de manera internacional derechos patrimoniales, morales y de reproducción para los intérpretes y ejecutantes audiovisuales, es decir, actores, actrices, bailarines, ejecutantes de obras artísticas, por ejemplo, los pueblos originarios. Y eso es vital, ya que nunca habíamos tenido un reconocimiento como tal en un tratado internacional, algo que sí gozaban desde hace mucho tiempo, por ejemplo, los autores, desde el Tratado de Berna, estamos hablando del siglo XIX, o el Tratado de Roma, donde los músicos, los creadores de fonogramas son reconocidos como autores. Los actores no habíamos tenido eso. Como bien catalogó la adopción de este tratado Javier Bardem, es lo más importante que le ha pasado a los actores desde la creación del cinematógrafo. ¿Por qué? Porque permite y reconoce este tipo de derechos a los intérpretes audiovisuales. Panamá ya cuenta con una ley que inclusive sobrepasa el Tratado de Beijing, que también curiosamente es del año 2012, la ley de derechos de autor y derechos conexos de octubre del 2012, y es uno de los puntos importantes para que la ratificación del tratado por Panamá haya sido de manera fluida. ¿Por qué? Porque no necesita nuestra ley ningún tipo de cambio, inclusive nuestra ley, como decía, sobrepasa lo que coloca el Tratado de Beijing, ya que es un tratado de mínimos. Pero ¿por qué era importante que Panamá adoptara este reconocimiento? Pues porque este tratado nos brinda la misma protección que tenemos en Panamá a nivel internacional, donde en los países que ratifiquen este tratado, que a día de hoy son 44, pero que lo que estuvimos conversando con la OMPI en el foro de la federación donde pertenece nuestra asociación con la Unión Europea, y con dentro de la Unión Europea son 26 países que entran de lleno. Este tratado tiene dos principios importantes, que son el principio de trato nacional, que es lo que decía, nuestros artistas, intérpretes y ejecutantes tienen el mismo trato que los artistas nacionales en el país donde se esté presentando la obra, y el principio de reciprocidad, que permite que tengamos el uso de material de la misma forma que en otros países. Para nosotros es muy importante porque aparte nos da un reconocimiento como gremio a nivel nacional, o sea, decimos que estamos aquí. Ten en cuenta que la profesión de actor no es reconocida en Panamá. Ahí hablaba antes José Ramón del tema de la jubilación, el seguro social. Mi profesión como actor no tiene reconocimiento en la ley nacional. Estamos trabajando también en la ley general de cultura para que exista ese reconocimiento, igual que bailarín. Y saber que Panamá reconoce el Tratado de Beijing nos da ese impulso a seguir adelante, y yo creo que es un avance bastante significativo en nuestra industria y la industria cinematográfica y audiovisual panameña en general, que está en pleno crecimiento. Juancho, le saluda Alexandra, y usted además es presidente de ASDAP, que es la Asociación de Derechos de Intérpretes Audiovisuales de Panamá, que promovió que Panamá sancionara y se hiciera parte de este tratado internacional, que he leído en los medios que dice que va a contribuir también al desarrollo, o debe contribuir al desarrollo de la industria audiovisual. ¿Cuáles son las expectativas que ustedes tienen para una vez ratificado este tratado? Entonces, ¿cómo lo van a hacer sentir, o cómo se puede, con qué acciones inmediatas los actores van a comenzar a darse cuenta de la importancia de este tratado, más allá de lo que dice la letra, ¿no? Claro, Alexandra, gracias por tu pregunta. Efectivamente, yo soy presidente de ASDAP, que es la Asociación de Derechos Audiovisuales. O sea, somos una entidad de gestión colectiva que buscamos, nuestra misión, pues gestionar los derechos de propiedad intelectual y también utilizar esos derechos de la manera más eficaz y transparente para poder contribuir en
fondos de formación, promoción y asistencia social. Yo creo que por ahí es donde principalmente vamos a lograr generar ese impacto dentro de nuestro gremio audiovisual y permear, por supuesto, en la economía nacional. Nosotros gestionamos lo que es el derecho de remuneración tenemos la autorización de funcionamiento desde febrero del año pasado, inclusive desde ahí comenzamos el proceso de ratificación, como yo mencionaba en el tweet que citabas con el Ministerio de Cultura, con la Dirección Nacional de Derecho de Autor, con la licenciada Idania Fernández. Desde marzo comenzamos a trabajar con una hoja de ruta planificada y la verdad yo tengo que agradecer el trabajo que se hizo de parte del Ministerio de Cultura en colaboración con nosotros, luego también la Asamblea Nacional con el diputado Mariano López, por la forma ordenada, por la forma en que se trabajó priorizando el apoyo al aspecto cultural, ¿no? Perdón, ahora sí. Y la verdad es que fue muy importante. O sea, nosotros nos trazamos una hoja de ruta con reuniones periódicas desde marzo. La idea era en agosto entrar a la asamblea, se logró, y la idea era que en diciembre el tratado estuviera ratificado y se logró. Yo creo que esto es importante porque nos demuestra que se puede trabajar de manera eficaz, de manera coordinada entre entidades civiles y entidades gubernamentales para lograr este tipo de fines. Nosotros como entidad de gestión colectiva, cuando gestionamos el derecho, o sea, cuando recibimos la remuneración por el trabajo de nuestros intérpretes, que son socios nuestros, tenemos un fondo, el 20% de todo lo que se recauda va a ese tipo de actividades formativas, sociales y también de promoción. Y esto no es que nosotros ahora vamos a comenzar a crear ideas. Nosotros, como formamos parte de Latin Artists, donde están países, entidades de gestión de 14 países de Latinoamérica y también de España, Italia y Portugal, nos permite recibir los proyectos que ellos tienen, inclusive hacer alianzas como ya tenemos con AISGE, que es la entidad de gestión colectiva para actores en España, y de ahí tener fondos para crear estos aspectos formativos, que van desde asistencias médicas, desde apoyos para salud mental, ayudas dentales, becas, actividades formativas tanto a nivel nacional como a nivel internacional, cosa que ya venimos haciendo con ASDAP. Nosotros, con un presupuesto limitado, los últimos 2 años hemos invertido más de $5,000 en formaciones, tanto en becas como en cursos que hemos dictado nosotros mismos. Yo te quería preguntar, Juanjo, también, si tuviéramos que explicarle a una persona que nos está escuchando y que, bueno, no entiende bien qué es esto del Tratado de Beijing, o sea, pongamos un ejemplo de cómo protege o cómo beneficia al actor nacional, por ejemplo. Bien, voy a tratar de ser lo más simple posible, porque esto, Sí, no, esto tiene un amplio varias margen. connotaciones, claro. Claro, cuando uno hace una obra audiovisual, el actor es un creador también, tiene parte creativa. Te lo pongo de la siguiente forma. En El Padrino, la actuación de Marlon Brando no es la misma que haría si se hace un remake, ¿quién te digo? Matthew McConaughey, o me equivoco. Entonces, No ya para ahí estamos nada, diciendo, jamás. claro, entonces ahí tienes una autoría sobre esa obra. Esa obra, pues él tiene un contrato, él recibe su pago. En este caso, pues, bueno, ahí la legislación estadounidense es diferente, por eso que el Tratado de Beijing es tan importante, porque sí se Unifica. mantienen ambas legislaciones, ¿no? Pero digamos una obra nacional, como pasa ahora Plaza Catedral, esta excelente Ajá. película de Abner Benaim, Un ¿no? buen ejemplo, sí. Claro. De ahí Ilsa, que es la actriz mexicana, pues ella hace su interpretación. Esa interpretación ella recibió un pago por parte de la productora, ese era el acuerdo que ellos tenían, y ahí la productora se terminó, o sea, ellos hacen su negocio y tal. Pero toda la explotación audiovisual, lo que viene siendo, si hablamos en temas musicales, las regalías de esa obra, los derechos de remuneración, ella recibe un porcentaje de la explotación y quienes se encargan de gestionar eso son las entidades de gestión colectiva. Entonces, nosotros en Panamá tenemos una ley que nos protege y es una ley sumamente buena que nosotros como autores, no solamente los actores, sino todo tipo de autor, tiene que conocerla y tiene que defenderla, porque es una ley muy, muy moderna, la más moderna de Latinoamérica. Pero, ¿qué pasa en otro país? Digamos, en Singapur, que reconoció el Tratado de Beijing. Nosotros, como entidad de gestión colectiva, y cualquier, lógicamente, intérprete audiovisual de Panamá, tiene el mismo trato que le da la ley nacional en Singapur. Y tiene el mismo trato que Singapur le da
a cualquier nacional allá con su derecho. Es decir, tiene protección en ese país, que nosotros posiblemente no tenemos ni contacto allá, pero sabemos que allá está protegido su derecho. Creo que es un buen ejemplo, Mirna. Yo creo que ha quedado bastante claro y creo que nos toca felicitarlos a ustedes por haber logrado esto. Sabemos que la producción cinematográfica en Panamá está en aumento y que hay un campo importante de nuevas producciones. Y casualmente hoy más tarde vamos a hablar en este noticiero con uno de esos productores, con Arturo Montenegro, que nos va a contar sobre su nueva Es socio producción. ASDAP. Bueno, Sí, así es. como siempre dices, los micrófonos de Radio Panamá siempre están abiertos para hablar de estos temas importantes, temas culturales, temas de los que a veces muy poco se habla en los medios de comunicación, pero que son importantes. Esta industria que está floreciendo y que sabemos que va a tener mucho éxito. Gracias, Juancho Villaverde, por estar esta mañana aquí en Radio Panamá, compartiéndonos con nosotros este interesante tema del Tratado de Beijing que yo no conocía, Mirna, ¿no? Tú tampoco. No, yo creo que todos nos quedamos así como que, ¿qué es esto? ¿De qué se trata? Hasta nos asustamos, Juanjo, pero bueno, ya nos aclaraste de Lo que es bonito es importante, que ¿no? a pesar de que muchos pues desconocen qué es, saben, o sea, y te lo digo porque cuando estábamos en el proceso de ratificación nos costaba comentar, nos decían, ¿sabes qué? Pero si es importante para usted y usted es tan claro que es importante, los apoyamos. Y la verdad esa recepción fue muy bonita para nosotros porque, como decías, estamos creciendo, estamos dando pasos importantes y de verdad agradezco mucho la difusión que nos dan a través de su noticiero. Un fuerte abrazo para ti, Alexandra, para Mirna y también para Ángel. Y Que sabes tengas un que bonito día. parte Ajá. de la preocupación era, Juanjo, el tema de Beijing. Yo decía, pero ¿por qué es el Tratado de Beijing? Yo sentía que No, venía algo porque se malo firmó en por ahí. Beijing. O sea, si hubiera sido en Exacto. Chame, sería el Tratado de Chame. O sea, Tratado de no, Cham- Pero era parte de la intriga que teníamos con el tema, pero creo que ya quedó resuelta aquí en nuestros micrófonos esta mañana contigo. Gracias, Villaverde, Juanjo Villaverde. Gracias a ustedes.